El dinero no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, y como cualquier herramienta, su poder depende de quien la usa y cómo la usa. Cuando entendemos el sistema de reserva fraccionaria y sus implicaciones, dejamos de ser piezas en un tablero que otros controlan. Tomar el control del dinero es en última instancia tomar el control de nuestras vidas. Es decidir qué queremos construir, qué legado queremos dejar y cómo queremos vivir. Porque al final la verdadera riqueza no está en los números en una cuenta bancaria, sino en la libertad, la seguridad y la paz mental que solo el conocimiento y la autonomía financiera pueden brindarnos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Luis Miguel, Control Consciente. En el episodio anterior descubrimos el lado oscuro de la creación del dinero. Hoy es momento de empoderarnos. ¿Listos para convertirte en el banquero de tu propia vida? ¿Cómo sacarle el provecho al conocimiento del sistema de reserva fraccionaria y utilizarlo a tu favor? Un sujeto consciente que comprende el sistema de reserva fraccionaria puede utilizarlo para tomar decisiones financieras más inteligentes, proteger su patrimonio e incluso aprovechar las oportunidades que el sistema ofrece. Aquí te explico cómo. Lo primero, entender cómo funcionan los bancos y los préstamos. Al saber que los bancos prestan la mayor parte del dinero que reciben en depósitos, puedes negociar mejores condiciones. Si solicitas un préstamo, entiendes que el banco está creando dinero al prestarte, por lo que puedes negociar tasas de interés muchísimo más bajas o plazos más favorables, más largos, más cortos, dependiendo de tu necesidad. Evitar deudas innecesarias. Comprendes que los intereses que pagas son una ganancia para el banco, por lo que te vuelves más consciente de cuándo y cómo endeudarte. Segundo, aprovechar el efecto multiplicador para invertir. El sistema de reserva fraccionaria expande el dinero en la economía, lo que genera oportunidades de inversión. Un sujeto consciente puede invertir en activos que se benefician de la expansión monetaria. Por ejemplo, bienes raíces, acciones de empresas sólidas cuyo valor tiende a aumentar cuando hay más dinero en circulación. Diversificar su portafolio. Al entender que el sistema puede generar inflación, invertir en activos que protejan su poder adquisitivo como el oro, las criptomonedas o fondos indexados. Tercero, proteger tu dinero de los riesgos del sistema. El sistema de reserva fraccionaria tiene vulnerabilidades, como la posibilidad de quiebras bancarias. Para protegerte, diversifica los depósitos. No guardes todo tu dinero solo en un banco. Distribúyelo en varias instituciones para reducir el riesgo. Como sabrás, en los últimos años ha habido varios casos de crisis bancarias en la que los bancos han quebrado debido a retiros masivos de dinero por parte de los clientes. Un fenómeno muy conocido como pánico bancario o corrida bancaria. ¿Recuerdas la crisis bancaria de Grecia del 2015? Durante la crisis de la deuda griega, el país estuvo al borde de salir de la eurozona, el llamado Grexit. Esto generó una enorme incertidumbre entre los ciudadanos y las empresas. Hay que mantener la liquidez. Ten en cuenta que parte de tus ahorros en efectivo son necesarios, son fundamentales también para mantener ese flujo de liquidez. O también tenerlas en cuentas de fácil acceso para emergencias. Invertir fuera del sistema bancario. Considera opciones de fondos de inversión como criptomonedas, activos tangibles como lo son el oro, la plata, propiedades, es decir, bienes raíces que no dependan directamente de los bancos. Crea tu propio sistema de reserva fraccionaria. Un sujeto consciente puede aplicar principios similares a sus finanzas personales. Usar el apalancamiento de manera inteligente. Así como los bancos prestan dinero para multiplicar sus ganancias, tú puedes usar préstamos para invertir en negocios o propiedades que generen un rendimiento muchísimo mayor que el costo del crédito. Este va a ser un ejercicio fundamental. Sácale provecho, apaláncate de manera positiva y utiliza esa deuda como un mecanismo de crecimiento. Reinvertir las ganancias. En lugar de gastar todo lo que ganas, reinvierte una parte para multiplicar tu riqueza, siguiendo un ciclo similar al del efecto multiplicador, o también lo que podríamos conocer como el interés compuesto. Quinto, educar a otros y construir comunidades financieras conscientes. El conocimiento es poder y compartirlo puede generar un impacto
absolutamente positivo. Enseñar a familiares y amigos ayuda a otros a entender cómo funciona el sistema para que tomen decisiones más informadas. Promover el ahorro y la inversión fomenta una cultura financiera saludable en tu comunidad, reduciendo la dependencia del crédito y fomentando la creación de riqueza. Sexto, aprovechar las herramientas financieras modernas. Hoy en día existen alternativas al sistema bancario tradicional que un sujeto consciente puede utilizar. ¿Cuáles son? Las fintech o banca digital. Las plataformas ofrecen mejores tasas de interés para ahorros o préstamos más asequibles. Las criptomonedas o el blockchain, tecnologías que permiten transacciones sin intermediarios bancarios, dando más control sobre el dinero. El crowdfunding o los préstamos persona a persona, alternativas para invertir o obtener financiamiento fuera del sistema bancario tradicional, van a ser clave. Agruparse con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad y cada uno disponer de capital en el cual van a sumar todo ese capital para utilizarlo para inversiones, para la creación de empresas, para compra de activos. Es una de las estrategias también fundamentales para salirte del juego tradicional de los bancos. Un sujeto que tiene un control consciente y comprende el sistema de reserva fraccionaria puede usarlo a su favor para tomar decisiones financieras más inteligentes, proteger su patrimonio y aprovechar oportunidades de crecimiento. La clave está en la educación, la planificación y la acción consciente. Al final, el dinero es una herramienta y quien la maneja con conocimiento y estrategia tiene el poder de transformar su vida financiera. Al entender que el sistema de reserva fraccionaria puede generar inflación y ciclos económicos, un sujeto consciente ahorra e invierte con visión a futuro, como lo hacen los asiáticos, particularmente los chinos. Visión a largo plazo. Prioriza activos que mantengan o aumenten su valor con el tiempo. Pero seguramente te preguntarás, ¿pero por qué priorizar activos que mantengan o aumenten su valor? En un contexto económico donde la inflación, la crisis financiera y la devaluación de las monedas son riesgos constantes, es crucial invertir en activos que no solo protejan tu poder adquisitivo, sino también generan rendimientos a largo plazo o a largo tiempo. Esto se le conoce como inversión en activos de valor refugio o activos reales. Y esto también te permite protegerte de la inflación y de la pérdida del valor del dinero. Según el Banco Mundial, la inflación erosiona el valor del dinero con el tiempo, especialmente en economías inestables. Por ejemplo, en países como Argentina, como Venezuela, la hiperinflación ha llevado a que el dinero, en efecto, pierda un valor de manera rapidísima. Y aquí los activos reales son un mecanismo de protección. Los activos reales, como los bienes raíces, el oro, la plata, las materias primas, tienden a mantener su valor en términos reales, ajustados por inflación, porque están vinculados a recursos tangibles y escasos. Los bienes raíces como activo de valor refugio. Los bienes raíces son uno de los activos más populares para invertir con visión a futuro debido a varias características clave, como lo son la apreciación del valor. Los bienes raíces tienden a aumentar su valor con el tiempo, especialmente en ubicaciones estratégicas, ciudades en crecimiento, zonas turísticas, proximidad a servicios públicos, hospitales, universidades, nuevas construcciones e infraestructura pública. Esto se debe a la demanda creciente de vivienda y la escasez de tierra disponible en áreas urbanas. La generación de ingresos pasivos, además de la apreciación del valor de los bienes raíces, estos también pueden generar ingresos a través del alquiler. Esto proporciona un flujo de efectivo constante, que particularmente en países latinoamericanos y puntualmente en Colombia, que la mayor parte de la población vive en alquiler, pues termina por generar un flujo de efectivo constante en quienes son dueños de esas propiedades, de esos bienes raíces, que pueden ser especialmente útil durante periodos de largo tiempo, incluso si estás pensando en un plan de jubilación muchísimo más acertado, más sólido, más independiente y autónomo, pues fíjate en los bienes raíces, pueden ser una excelente alternativa. La protección contra la inflación. Los precios de los bienes raíces y los alquileres suelen aumentar con la inflación, lo que los convierte en una cobertura natural contra la pérdida de poder adquisitivo.
Y vamos allí con la diversificación del portafolio. Invertir en bienes raíces permite diversificar el riesgo, ya que tu comportamiento no está directamente correlacionado con los mercados financieros tradicionales, las acciones o los bonos, sino que por el contrario, está más ampliamente masificado, no solamente aterrizándolo en un bien particular, sino en bienes de múltiples usos. Es decir, tú necesariamente podrías diversificar a través de la compra de locales, de viviendas para la renta, rentas largas, rentas cortas, rentas de mediana estancia, etc. Prepárate para la crisis. Construye un fondo de emergencia y diversifica tus ingresos para no depender únicamente de un salario o de un banco. Nunca, amigo, amiga, nunca dependas de un salario o de un único ingreso, y muchísimo menos de un solo banco. Construye un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es una reserva de dinero líquido, es decir, fácilmente accesible, que te permite cubrir gastos imprevistos sin tener que recurrir a deudas o vender activos en momentos inoportunos. Un fondo de emergencia es una reserva de dinero líquido, es decir, dinero al que fácilmente puedes acceder, que te permite cubrir gastos imprevistos sin tener que recurrir a deudas o vender activos en momentos inoportunos. Es tu red de seguridad financiera. Es fundamental tener ese dinero de manera accesible, rápida, en un fondo, en un banco, en un depósito, en el cual tú tan pronto tengas esa emergencia, puedes disponer de él de manera inmediata, tengas absoluta liquidez. ¿Por qué es importante? Protección contra imprevistos. La pérdida de empleo, reparaciones urgentes en tu hogar, gastos médicos, gastos imprevistos. Puede ocurrir cualquier situación en la que requieras precisamente disponer de esos fondos de emergencia. Evitar deudas. Sin un fondo de emergencia, muchas personas recurren a tarjetas de crédito, préstamos gota a gota, préstamos de altos interés, lo que agrava sus problemas financieros. Y hay una característica también muy importante, la paz mental. Saber que tienes un colchón financiero reduce el estrés y te permite tomar mejores decisiones, muchísimo más racionales en momentos muy difíciles. Ahora bien, ¿cómo construimos un fondo de emergencia? Define el monto ideal. Según los expertos, los que más saben del tema, la regla general es ahorrar entre 3 y 6 meses de gastos básicos. ¿Cuáles son los gastos básicos? Contempla allí lo que es gastos de vivienda, si vives en renta, los gastos de la renta, si tienes tu vivienda propia, los gastos que normalmente incurres en tu vivienda propia. Segundo, alimentación. Tercero, transporte. Cuarto, salud. Y bueno, ahí vas incluyendo otros bolsillos, otros montos muy específicos para tu situación o la situación de tu familia. Lo importante es que tengamos asegurado allí entre 3 y 6 meses para aguantar, para soportar, para tener ese fondo muy bien consolidado. Si tienes ingresos variables o un empleo inestable, considera ahorrar hasta 12 meses de gastos. Segundo, elige el lugar adecuado. Guarda tu fondo de emergencia en una cuenta de ahorros con alta liquidez, preferiblemente que genere algún interés, aunque sea bajo. Normalmente en Latinoamérica y puntualmente en Colombia estamos viendo un boom de estas cuentas de alta liquidez, de los new bank, los nuevos bancos, ¿no? Como lo son Lulubank, New Bank, Ualá, etc., que tienen un porcentaje de rentabilidad interesante que te permite incluso mantener tu dinero con respecto a la inflación año con año. Evita invertir este dinero en activos volátiles como acciones o criptomonedas, ya que podrías perder valor justo cuando más lo necesitas. Haz contribuciones regulares. Destina un porcentaje fijo de tus ingresos mensuales al fondo de emergencia. Por ejemplo, entre un 5, 10 o incluso, ¿por qué no?, un 20% a ese fondo de emergencia. Automatiza tus ahorros para que el proceso sea consistente y sin esfuerzo. Al hacerlo automático, al controlarlo a través de tus aplicaciones o tu aplicación puntual del banco, vas automatizando ese proceso y se va haciendo de manera mensual muchísimo más rápido, muchísimo más efectivo. Ubica que se disponga del dinero total que entra a tu cuenta y que vaya a un bolsillo específico, bolsillo de ahorros, de emergencia, de colchón, como tú lo llames. Revisa y ajusta. Actualiza el monto de tu fondo de emergencia si tus gastos aumentan. Por ejemplo, si tienes un hijo
o compres una casa. Repone el fondo si lo usas para una emergencia. Esto es fundamental. No es que tengas el fondo allí preparado para 6, 12 meses y de pronto llega esa crisis, es el momento en el que lo necesitas. ¡Pin! Llegas, lo agarras, lo dispones y de un momento a otro te vuelves a quedar sin nada y no vuelves a hacer el ejercicio de volver a construir ese fondo de emergencia. Es fundamental volver a rehacer, volver a reconstruir ese fondo de emergencia y tenerlo muy ajustado de acuerdo a tus necesidades actuales. Es decir, si por ejemplo necesitas más dinero para alimentación, para salud, para vivienda, pues asimismo también aumenta ese dinero que vas disponiendo allí para ese fondo de emergencia. Ese va a ser un ejercicio muy interesante y fundamental para protegerte financieramente. Y ahora, diversifica tus ingresos. Depender únicamente de un salario o una fuente de ingresos es riesgosísimo, es muy riesgoso, especialmente en economías inestables o en sectores vulnerables. Y aquí recuerdo algo fundamental de la sociología, y es que todo lo sólido se desvanece. Seguramente el lograr disponernos sobre algo que medianamente esté estable en este mundo actual es una cuestión cada vez muchísimo más difícil. ¿Qué no es un sector vulnerable? ¿O qué es un sector vulnerable? Más bien podríamos, yo creo que agrupar allí un volumen interesante de las actividades que normalmente estamos llevando a cabo, ¿no? La inteligencia artificial ha venido desplazando ciertas áreas laborales y seguramente va a terminar por desplazar muchísimas más. Y asimismo va a terminar seguramente por generar nuevos puestos de trabajo, nuevas actividades y nuevas formas de ganarse la vida. Eso también es clave entenderlo, ¿no? No solamente es negro ni blanco, sino que también hay tonalidades grises. Entonces, prepararnos en esos sectores vulnerables podría ser más bien todos y todas prepararnos, ¿no? La diversificación de ingresos te permite generar múltiples flujos de dinero, lo que reduce la dependencia de una sola fuente y aumenta tu resiliencia financiera. Pero esto, ¿por qué es importante? La protección contra despidos o crisis. Si pierdes tu trabajo, otras fuentes de ingresos pueden ayudarte a cubrir esos gastos. Y oportunidades de crecimiento. Diversificar tus ingresos te permite explorar nuevas habilidades, crear nuevos negocios o hacer nuevas inversiones. Libertad financiera. Múltiples fuentes de ingresos te acercan a la independencia financiera, donde no dependes de un empleo para vivir. Estrategias para diversificar ingresos. Ingresos activos, freelance o trabajos secundarios. Si tienes habilidades como diseño, redacción, programación, enseñanza, puedes ofrecer servicios de manera independiente. Puedes hacer negocios paralelos. Inicia un pequeño negocio como venta de productos en línea, consultoría o servicios locales. Ingresos pasivos. Estos son los más espectaculares a mi parecer. Inversiones. Genera ingresos a través de dividendos en acciones, intereses de bonos o renta de propiedades. Contenido digital. Crea un blog, un canal en YouTube, aquí en YouTube, o un curso en línea que genere ingresos recurrentes. Y los royalties. Si eres artista, escritor o inventor, esta estrategia puede ser una fuente de ingresos a largo plazo, una fuente muy interesante de ingresos. Y los ingresos semipasivos. Bienes raíces. Compra propiedades para alquilar o invierte en fondos de inversión inmobiliaria. Es decir, si no dispones de todo el capital completo necesario para comprar una propiedad, puedes apalancarte de los fondos de inversión inmobiliaria. Seguramente más adelante hablaremos y tendremos un capítulo específico para hablar sobre este tema. Negocios escalables. Invierte en franquicias o negocios que no requieran tu participación diaria. Ingresos por inversiones financieras. Mercado de valores. Invierte en acciones, ETFs, fondos indexados que generan dividendos o plusvalías interesantes. Criptomonedas. Aunque son volátiles, pueden ser una fuente de ingresos si se invierte con prudencia. Y el crowdfunding. La comunidad, el colectivo, la familia, los amigos. Invierte en proyectos, en startups, a través de plataformas, a través de la agrupación con tus personas cercanas, con tus amigos, con tu familia, con tu colectivo. Apóyate en ellos, no solo crezcas solo o sola, crece en comunidad. No dependas únicamente de un banco. Los bancos son instituciones clave en la economía, pero confiar exclusivamente en ellos puede ser riesgoso, especialmente durante crisis financieras, como vimos en los casos de Grecia, Líbano, Silicon Valley. Aquí te explico cómo reducir esta dependencia.
Diversifica tus depósitos. No guardes todo tu dinero en un solo banco. Distribúyelo en varias instituciones para reducir el riesgo en caso de quiebra. Considera cuentas en bancos digitales o fintech que suelen ofrecer mejores tasas de interés. Invierte fuera del sistema bancario. Activos tangibles, compra oro, plata u otros materiales preciosos que mantengan su valor en tiempos de crisis. Aprende sobre finanzas descentralizadas. DeFi. Estas plataformas DeFi permiten realizar transacciones, préstamos, inversiones sin intermediarios bancarios, utilizando la tecnología del blockchain. Aunque es un campo emergente y riesgoso, puede ser una opción para quienes buscan independencia financiera. El sistema de reserva fraccionaria permite a los bancos crear dinero de la nada, pero también genera riesgos como burbujas financieras o concentración de poder. La educación financiera es la clave para tomar decisiones informadas y evitar ser víctimas del sistema. Diversifica tus ingresos y no dependas únicamente de un salario o de los bancos. Invierte en activos reales como bienes raíces, oro, criptomonedas para proteger y multiplicar tu patrimonio. Construye un fondo de emergencia. Prepárate para la crisis financiera. Toma el control de tu vida financiera para alcanzar la libertad, seguridad y paz mental. El dinero no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, y como cualquier herramienta, su poder depende de quien la usa y cómo la usa. Cuando entendemos el sistema de reserva fraccionaria y sus implicaciones, dejamos de ser piezas en un tablero que otros controlan. Tomar el control del dinero es en última instancia tomar el control de nuestras vidas. Es decidir qué queremos construir, qué legado queremos dejar y cómo queremos vivir. Porque al final la verdadera riqueza no está en los números en una cuenta bancaria, sino en la libertad, la seguridad y la paz mental que solo el conocimiento y la autonomía financiera pueden brindarnos. Hasta luego, nos vemos en el próximo episodio.